Eduardo Bertoni es ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA y está visitando nuestro país en el marco de un proyecto de la UNESCO, mejoramiento del monitoreo de la libertad de expresión en la región andina. Doctor, buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Usted acaba de llegar apenas ayer a nuestro país, pero me imagino que está al tanto de lo que ocurre en el caso de Diario El Universo. Un juez sentenció a los directivos de ese diario y al ex editor de opinión a 3 años de prisión y al pago de $40 millones por una demanda planteada por el presidente de la República, Rafael Correa. La Relatoría para la Libertad de Expresión, de la cual usted fue relator, se pronunció, emitió un comunicado y dijo que estas decisiones son contrarias a los estándares regionales en materia de libertad de expresión. ¿Por qué? Bueno, primero buenos días y gracias por invitarme. Sí, son contrarias, como dice el comunicado que sacó recientemente la Relatoría, fundamentalmente porque en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, más precisamente en decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha llevado un proceso interpretativo del contenido y de lo que deben ser las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión, y ha quedado afirmada la teoría o la interpretación por la cual cualquier responsabilidad ulterior que se aplique a expresiones vinculadas con asuntos de interés público debe ser, en primer lugar, una responsabilidad ulterior que provenga de la ley, que sea legítima para proteger intereses legítimos y además que tenga que ser proporcional y proporcionada. Creo que esta sentencia, de la cual se ha hecho eco gran parte de las organizaciones que protegen la libertad de expresión en nuestro continente y fuera de nuestro continente, ha causado de alguna manera sorpresa justamente tanto por la utilización del derecho penal, pero yo diría que mucho más por este monto indemnizatorio que se ha fijado, que surge a todas luces como fuera de los cánones habituales que se pueden otorgar a indemnizaciones. La Relatoría en ese comunicado decía que el problema es, y por eso le quiero preguntar también, según la experiencia que ha visto usted en otros países, es que decisiones como la que acaba de ocurrir en nuestro país genera también un notable, y lo dicen textual, un notable efecto intimidatorio y de autocensura que no afecta solamente a las personas que están siendo condenadas, sino a las sociedades como tal, al ejercicio de la libertad de expresión. Claro, es que es exactamente eso, o una de las razones por las cuales la jurisprudencia del sistema interamericano se ha pronunciado en contra de la utilización del derecho penal y en contra de las sanciones desproporcionadas. Porque imagínese usted que si este tipo de reacciones estatales, y cuando digo estatales quiero decir de cualquiera de los poderes públicos, inclusive de las judicaturas, si este tipo de reacciones estatales se estabilizan, se hacen como patrones, por supuesto que todas las personas antes de pronunciarse van a tener algún grado de temor a obtener una responsabilidad en el mismo sentido. Mire, le voy a dar un ejemplo. Usted me está dando esta plataforma para hablar en este momento y pronunciarme. No tiene muy en claro qué es lo que yo voy a decir, pero si esta idea que usted también puede ser responsable por lo que yo estoy por decir aquí, tal vez la próxima vez que venga a Ecuador usted no me invite a su programa. Este es el tipo de responsabilidad ulterior exagerada que puede generar efectos no solo en la persona, doctor, que se expresó. Y por eso, y quiero aprovechar porque en la ley de comunicación actual se está discutiendo ese tema, la responsabilidad ulterior vigente, la que nos acogemos todos los periodistas, los comunicadores o quienes ejercemos una opinión, es personal. Es decir, yo asumo la responsabilidad posterior después de que dije algo. Lo que dije tengo que saber justificarlo, probarlo, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando ya se habla de responsabilidad solidaria o coadyuvante o no sé cuántas cosas que ahora están hablando? Es decir, extender esa responsabilidad a terceros o a otras personas. Mire, extender la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad penal, hacia terceros que no han intervenido en el hecho, es algo que contraviene los principios más básicos del derecho penal, que tiene que ver con que la responsabilidad es netamente individual.
Inclusive le digo más, en el ámbito en el que estamos hablando, libertad de expresión y sistema interamericano de derechos humanos, existe una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Costa Rica que consideró que la actuación de un periodista que simplemente había hecho reproducción de informaciones que surgían en la prensa europea no podían ser sancionadas esas publicaciones, esa reproducción que él había hecho, porque esto había ocurrido en otro lugar y que no debía exigírsele al periodista que pruebe la verdad sobre lo que estaba ocurriendo en la prensa europea. Quiero decirle con esto, en general la responsabilidad es individual. Por supuesto, en el ámbito de la responsabilidad civil puede existir esto de responsabilidad objetiva y responsabilidad solidaria. Pero cuando estamos adentrándonos en el ámbito de la responsabilidad civil, pero cuando estamos adentrándonos en cuestiones vinculadas a responsabilidades ulteriores por ejercicio de la libertad de expresión, aún en el ámbito de la responsabilidad civil, hay que ser cauteloso para no generar estos problemas. Permítame explicar, según la visión que tienen ustedes como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, lo que pasa con el desacato también en otros países, y la existencia y la aplicación de normas que penalizan la expresión cuando es ofensiva contra funcionarios públicos. ¿Qué dice? Y lo dicen en el comunicado. Los más altos funcionarios públicos están obligados a tener mayor tolerancia frente a las críticas. La Comisión Interamericana estableció que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones de funcionarios públicos contraviene, por ejemplo, el artículo 13 de la Comisión Interamericana. Pero ¿qué pasa en países donde eso se está pasando por escuchar, verlo, considerarlo, pero no aplicarlo? Bueno, primero una aclaración, yo ya no estoy en la Relatoría para la Libertad de Expresión. Es exrelator. Soy exrelator, pero sigo trabajando en temas vinculados con esto. Mire, hay que verlo en una cuestión de proceso en el tiempo. En el año 1994, por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló un informe en el cual claramente establecía que este tipo de delitos contravenían el artículo 13 de la Convención Americana. Pasaron varios años y muchos países respondieron a este informe de la Comisión Interamericana derogando los delitos de desacato. Y hay muchos países en nuestra región que ya lo han derogado. En otros queda. No solo la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso contra Chile, estableció claramente que los delitos de desacato violan el artículo 13. Y uno de los argumentos es exactamente el que usted dice, y es lo que consideramos nosotros y lo nombramos el umbral de diferente protección. Esto es, los funcionarios públicos, las figuras públicas, tienen derecho a proteger su honor, su reputación, su intimidad, pero con un umbral de protección diferente al de todos los ciudadanos, porque están sujetos a críticas y tienen que ser abiertos a ese tipo de críticas. Más aún el presidente de la República. A medida que uno sube en la jerarquía de la función pública, todavía tiene que estar más abierto y más permeable a este tipo de manifestaciones. ¿Qué pasa en los países en donde los delitos de desacato todavía están vigentes? Bueno, pasa que la comunidad internacional sigue pidiendo por la adecuación de las normas del derecho interno a las normas del derecho internacional y eventualmente pudiera ocurrir que un país que aplica normas que contravienen el tratado, que contravienen la Convención Americana de Derechos Humanos, como son los delitos de desacato, tal como lo ha dicho la Corte Interamericana, podrán ser juzgados ante la Corte Interamericana y eventualmente recibir una sentencia condenatoria por violación a derechos humanos, en este caso libertad de expresión, por haber aplicado justamente este tipo de normas. Muy clara esa precisión, y usted marca la diferencia entre la Corte Interamericana y la Comisión, y sobre eso también es importante poder explicar, porque hay muchas autoridades, incluso en el país. El viernes, de hecho, estuve conversando con el actual fiscal general de la Nación, y cuando yo le presentaba el comunicado de la relatora, decía, bueno, hay que resaltar que eso no es vinculante, hay que hacer un análisis específico de la situación, dijo, pero no es una disposición jurisdiccional de un organismo internacional de derechos humanos, pero es una opinión que puede ser utilizada, pero no necesariamente vinculante. Mire, hay una discusión desde siempre en cuanto a la diferencia de los pronunciamientos que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que no podemos discutir es que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias y de obligatorio cumplimiento para los estados involucrados.
Es más, actualmente también se considera que las sentencias de la Corte Interamericana, cuando interpretan el tratado, también son fuente de derecho para los jueces en cada uno de los países que deben velar por el cumplimiento de la Convención. Eso cuando ya existe una sentencia de la Corte, pero expliquemos para qué se crea como instrumento la Comisión, por ejemplo, Interamericana y la Relatoría. Allí iba con mi explicación. Por eso, quería dejar de lado la discusión de la Corte que está muy clara. A pesar que algunos lo discuten, pero es difícil en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos discutirla. Hay dos órganos en el sistema interamericano. Uno es la Corte y la otra es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos preexiste la creación de la Corte Interamericana. Es un órgano encargado de promover, monitorear y realizar el control del cumplimiento de los derechos humanos en el continente. Es un órgano que fue creado por los estados, es un órgano, la Comisión Interamericana, que se crea en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, aún antes de que se sancione el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué hago esta aclaración tan fuerte que es un órgano creado por los estados? Porque son los estados los que decidieron ponerle en las manos de este órgano una comisión creada o formada por expertos elegidos por los propios estados en la Asamblea General de la OEA para que se encarguen de promover y monitorear los derechos humanos. Claro, la tarea de monitoreo, cuando la Comisión Interamericana recoge posibles violaciones a derechos humanos, formula recomendaciones. Sostener que esas recomendaciones de un órgano que hoy está en un tratado de derechos humanos, que preexistió el tratado de derechos humanos, que muchas de sus recomendaciones ya han sido tomadas en cuenta por los países, sostener que sus recomendaciones son simples recomendaciones de un órgano creado por allí, me parece que es un poco arriesgado en el ámbito del desarrollo que ha tenido la jurisprudencia del sistema interamericano. Y esas explicaciones son muy válidas, claras y necesarias para el momento que está pasando nuestro país, y hay que recordar también que nuestra Constitución, en el artículo 424, claramente dice que cuando estamos hablando de derechos humanos y son más favorables en tratados internacionales, prevalecen incluso sobre nuestra Constitución. Gracias, doctor, por sus explicaciones y por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Contacto. Muchas gracias por la invitación.